Siempre he sido una mujer devota creyente en la ciencia, en lo tangible, en aquello que puede ser medido y probado. Nunca me permití el lujo de la fe ciega ni de las supersticiones, pero los acontecimientos de esa semana cambiaron todo. Lo que viví no tiene explicación en los libros que una vez consideré sagrados, y ahora estoy aquí, dispuesta a contarles mi historia. No lo hago por reconocimiento, ni para convencer a nadie. Es una confesión, una descarga para mi propia paz mental, si es que eso aún es posible. Mi nombre es Laura Bennett. Tengo 36 años y trabajo como enfermera en un hospital local de New Jersey. Nunca he sido de esas personas que creen en lo paranormal, ni mucho menos en teorías conspirativas. Para mí, las historias de extraterrestres, fantasmas y criaturas extrañas siempre habían sido tema de películas o cuentos para asustar a los niños. Pero la noche del 14 de octubre de 2020, algo ocurrió que desafió cada certeza que tenía sobre el mundo que conocemos. Había sido un día normal en el hospital. Mis pacientes, algunos graves, otros estables, recibieron mis cuidados como siempre. Al terminar mi turno, a las 10 de la noche, me dirigí hacia mi auto con una mezcla de cansancio y alivio. Estaba lista para volver a casa, ducharme y descansar antes de otro largo día de trabajo. El clima esa noche era perfecto. El cielo despejado dejaba ver las estrellas y la brisa de otoño refrescaba el ambiente. Al subir a la autopista Garden State Parkway, una de las principales vías de New Jersey, encendí la radio para escuchar música relajante. Conduje por el carril central, disfrutando de la tranquilidad de las calles vacías debido a las restricciones de la pandemia. La calma de la carretera se sentía extraña, pero bienvenida. Todo cambió cuando vi esa luz en el cielo. Al principio, pensé que era un avión, aunque la intensidad de su brillo me pareció inusual. Mientras continuaba conduciendo, me di cuenta de que esa luz no se comportaba como cualquier aeronave que hubiera visto antes. Cambiaba de dirección de manera imposible, moviéndose en ángulos bruscos y rápidos, como si ignorara las leyes de la física. Intrigada y un poco inquieta, reduje la velocidad. Observé con más atención y noté que la luz comenzaba a descender, acercándose al bosque que bordeaba la autopista. La curiosidad me invadió, pero también algo más, una sensación que no podía explicar. Era como si estuviera siendo observada, una presencia invisible que hacía que el aire se sintiera denso y cargado. De repente, la radio comenzó a emitir un sonido estático ensordecedor y las luces del tablero de mi auto empezaron a parpadear. Mi corazón latía rápido. Instintivamente, miré por el espejo retrovisor, esperando ver algún otro auto detrás de mí, pero la carretera estaba completamente vacía. Orillé el auto en el primer espacio seguro que encontré, incapaz de continuar conduciendo. Apagué el motor, pero el extraño zumbido en el aire no cesó. A través del parabrisas, vi cómo la luz se movía hacia el bosque y algo en mi interior, una mezcla de miedo y fascinación, me obligó a quedarme ahí mirando. Fue en ese momento cuando comprendí que lo que estaba presenciando no era algo común. Esa luz, esos movimientos, la sensación de aislamiento, todo apuntaba a algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Esa noche marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Esa noche parecía no ser diferente de tantas otras que había vivido al salir del hospital. Después de un largo turno de 12 horas, lo único que deseaba era llegar a casa y desconectarme del estrés del trabajo. La Garden State Parkway, una autopista que normalmente está repleta de vehículos a toda hora, estaba inusualmente vacía.
Las restricciones por la pandemia habían transformado la ciudad, y esa soledad nocturna se sentía casi surreal. Mientras conducía, me dejé llevar por el ritmo de la música que sonaba en la radio. Mis ojos seguían atentos a la carretera, pero mi mente vagaba. Mine. Pensaba en todo y en nada al mismo tiempo. Los pacientes del día, mis planes para el próximo fin de semana, e incluso qué cenaría al llegar a casa. Todo era normal, mundano, hasta que apareció esa luz. Al principio, no le di demasiada importancia. Era solo un punto brillante en el cielo, similar a una estrella o a un avión que volaba bajo. Pero pronto noté que su brillo era demasiado intenso, más de lo que sería normal para cualquier aeronave. Además, su movimiento era errático. Giraba, cambiaba de dirección con brusquedad y aceleraba a velocidades que no parecían posibles. Debe ser un dron, pensé, tratando de racionalizar lo que estaba viendo, pero algo en mí sabía que no era tan simple. Esa luz se movía como si tuviera vida propia y parecía estar acercándose cada vez más a mi ubicación. Decidí bajar la velocidad, manteniendo mis ojos fijos en el objeto. Ahora era mucho más claro. Tenía una forma ovalada y en su superficie se distinguían luces intermitentes de color azul y blanco. Se movía con una fluidez que desafiaba toda lógica, flotando en el aire con una gracia casi hipnótica. Mientras lo observaba, algo extraño comenzó a suceder. La música en la radio fue reemplazada por estática, un ruido blanco que llenó el auto con un sonido molesto e inquietante. Las luces del tablero comenzaron a parpadear y mi motor tuvo una breve pérdida de potencia, como si la energía del vehículo estuviera siendo drenada. Miré alrededor, esperando ver las luces de otros autos, pero no había ninguno. La soledad que antes había sido reconfortante ahora se sentía opresiva. Me invadió una sensación de vulnerabilidad, como si estuviera completamente expuesta y fuera de lugar. No sabía qué hacer. Aceleré un poco para alejarme de la zona, pero la luz pareció seguirme. No directamente, pero lo suficiente para hacerme sentir que estaba siendo observada. Mis manos se aferraron al volante mientras intentaba mantener la calma. Esto no está pasando, me repetía en voz baja, tratando de convencerme de que todo era un malentendido. Pero el comportamiento del objeto no dejaba lugar a dudas. Lo que fuera que estaba viendo no era algo que pudiera explicarse con facilidad. La luz comenzó a descender hacia un área boscosa al lado de la autopista. Desde donde estaba, podía ver cómo el resplandor iluminaba las copas de los árboles, proyectando sombras inquietantes que danzaban como espectros. Una parte de mí quería acelerar y salir corriendo de ahí, pero otra, movida por una mezcla de curiosidad y un extraño impulso, me hizo detener el auto en el arcén. Apagué el motor y salí del vehículo, sintiendo el aire frío de la noche golpearme en el rostro. A pesar del miedo, algo dentro de mí me decía que debía mirar más de cerca. Mi respiración era rápida y mis manos temblaban mientras daba unos pasos hacia el bosque. Lo que no sabía en ese momento era que esa decisión marcaría el comienzo de algo que no podría deshacer. Mientras avanzaba lentamente hacia el bosque, mis sentidos estaban a flor de piel. Cada crujido de las hojas bajo mis pies, cada leve brisa que hacía moverse las ramas, me ponían más alerta. El objeto seguía allí, flotando en el claro, apenas visible entre los árboles. Su luz pulsaba con un ritmo hipnótico, como si tuviera un latido propio. Me detuve a unos metros del borde del bosque, observándolo. La superficie del objeto parecía metálica, pero no como cualquier metal que hubiera visto antes.
Reflejaba la luz de una manera que daba la impresión de estar viva, como si respirara. Alrededor, las luces seguían parpadeando en tonos azulados y blancos, iluminando intermitentemente el terreno con un brillo casi etéreo. De repente, mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué rápidamente con la intención de grabar lo que estaba viendo. Sin embargo, cuando desbloqueé la pantalla, ésta se apagó por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondió. Mi teléfono, que había estado completamente cargado, ahora estaba muerto. La frustración me invadió, pero no tuve mucho tiempo para pensar en ello. Un sonido grave, como un zumbido, llenó el aire. No era un ruido que viniera de los árboles o de algún animal, era algo más, algo que parecía resonar directamente dentro de mi cabeza. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la vista del objeto. Fue entonces cuando se movió. Descendió aún más, flotando a pocos metros sobre el suelo. Pude distinguir mejor los detalles de su estructura. Era ovalado, con bordes suaves y una serie de paneles que parecían moverse, como si se ajustaran o respiraran. No emitía humo ni fuego, pero el aire a su alrededor vibraba como si estuviera cargado de energía. Mientras me quedaba paralizada observando, noté que algo se movía debajo del objeto. Al principio pensé que era una sombra proyectada por las luces, pero pronto me di cuenta de que eran figuras. Figuras humanoides que comenzaron a descender del objeto, como si estuvieran flotando hacia el suelo. Eran altos, con extremidades delgadas y movimientos extrañamente fluidos. Su piel tenía un tono grisáceo y sus ojos, grandes y negros, reflejaban la luz de una manera inquietante. No tenían nariz ni boca visibles, pero algo en su presencia resultaba profundamente intimidante. Sentí que debía esconderme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapada entre el miedo y la fascinación, incapaz de moverme o de apartar la mirada. Uno de ellos levantó la cabeza, y aunque no tenía expresión alguna, su mirada parecía atravesarme. Fue en ese momento cuando el zumbido en mi cabeza se intensificó. No temas, observamos, aprendemos. Esas palabras resonaron en mi mente, pero no provenían del exterior. Era como si las hubieran implantado directamente en mis pensamientos. Quise responder, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no obedecía. La figura giró lentamente y se unió a las demás que ahora rodeaban el objeto, moviéndose en perfecta sincronía. Un destello de luz cegadora salió del objeto, obligándome a cerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo, las figuras ya no estaban y el objeto comenzaba a elevarse con una rapidez imposible. En cuestión de segundos, desapareció en el cielo, dejando tras de sí un silencio absoluto y una extraña sensación de vacío. Regresé tambaleándome al auto, con la mente llena de preguntas y el cuerpo temblando. Cuando encendí el motor, miré el reloj en el tablero. Habían pasado casi 2 horas desde que me detuve en la carretera, pero no tenía recuerdos claros de ese tiempo. Algo había ocurrido, algo que no podía explicar. Mientras retomaba el camino a casa, mi corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que lo que acababa de experimentar no era un sueño ni una ilusión, era real y había cambiado mi vida para siempre. El trayecto de regreso a casa fue un largo y silencioso debate conmigo misma. Mi mente intentaba descifrar lo que acababa de suceder mientras mi cuerpo seguía temblando. Cada sonido del motor, cada sombra proyectada por las luces del auto, parecía esconder algo. A pesar de estar en movimiento, no podía sacudirme la sensación de que alguien o algo seguía observándome. Al llegar a casa, intenté tranquilizarme con una ducha caliente, pero fue inútil.
Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer con los ojos abiertos de par en par, aún en estado de shock. Cuando me miré más de cerca, noté algo extraño en mi brazo derecho. 3 pequeñas marcas, perfectamente alineadas, que no estaban ahí antes. Las toqué con cuidado. No dolían, pero sentía un leve hormigueo al pasar los dedos por encima. Parecían pequeñas cicatrices, como si hubieran sido hechas con una precisión quirúrgica. Traté de buscar una explicación racional. Quizás me las hice en el bosque sin darme cuenta, o tal vez fue alguna rama que me rozó al caminar, pero algo en mi interior sabía que no era tan simple. Decidí acostarme, aunque el sueño no llegaría esa noche. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento del encuentro, los zumbidos, las figuras, las palabras en mi mente. Todo parecía demasiado vívido para ser un sueño o una alucinación, y las marcas en mi brazo eran una prueba física de que algo había ocurrido. Al día siguiente, desperté temprano y fui al hospital, como siempre. La rutina me ayudó a distraerme durante unas horas, pero en cuanto tuve un momento libre, mi mente regresó a los eventos de la noche anterior. Le conté a una colega cercana, alguien en quien confiaba, sobre lo que vi. Su expresión pasó de la incredulidad a la preocupación en cuestión de segundos. Laura, estás agotada. Entre el estrés del trabajo y las horas extra, es normal que tu mente juegue trucos. Tal vez viste algo, pero seguro que tiene una explicación lógica. Aunque intenté convencerme de que tenía razón, esa sensación de ser observada no desapareció. Sentía que algo estaba fuera de lugar, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado sutilmente. Esa noche, al llegar a casa, decidí buscar en Internet avistamientos de luces en New Jersey, extraños fenómenos en la Garden State Parkway. La mayoría de los resultados eran artículos vagos o blogs de teorías conspirativas que no me daban confianza. Sin embargo, encontré un foro local donde varios usuarios hablaban de haber visto luces en el cielo la misma noche que yo. Un comentario en particular llamó mi atención. Vi algo cerca de la Garden State Parkway, una luz que no era normal. Pensé en detenerme, pero algo me dio miedo. El mensaje no tenía más detalles, pero al menos me confirmaba que no estaba sola en esto. Poco después, mi computadora comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla parpadeaba y el navegador se cerraba solo. Pensé que era un problema técnico, pero entonces sonó mi teléfono. La llamada provenía de un número desconocido. Dudé en responder, pero la curiosidad ganó. «Deja de buscar respuestas, Laura», dijo una voz masculina al otro lado de la línea, fría y sin emociones. «Por tu propio bien, olvida lo que viste». Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó. Miré el teléfono con el corazón latiendo desbocado. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Quién era esa persona y por qué quería que dejara de investigar? Esa noche entendí que lo que había experimentado no era un evento aislado. Algo o alguien estaba intentando evitar que supiera más. Y esa sensación de ser observada, ahora sabía que no era solo paranoia. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y determinación. A pesar de la advertencia que recibí, no podía ignorar lo que había pasado. Mi mente no dejaba de repasar cada detalle. Las luces, las figuras, las marcas en mi brazo. Necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente por dónde empezar. Una noche, mientras regresaba del hospital, decidí tomar un desvío hacia el bosque donde había visto descender el objeto. Algo en mi interior me decía que debía volver al lugar. Estacioné mi auto en el mismo punto donde lo había dejado la primera vez y caminé hacia el claro, llevando una linterna y una libreta para tomar notas. El bosque estaba en completo silencio,
excepto por el crujir de las hojas bajo mis pies. Mientras me acercaba al claro, noté un cambio en el aire. Era más frío y tenía una carga eléctrica que erizaba mi piel. Mi linterna comenzó a parpadear, pero seguía avanzando. Cuando llegué al claro, el lugar estaba vacío. No había señales del objeto ni de las figuras que había visto aquella noche, pero el suelo tenía marcas. Había patrones circulares en la hierba, como si algo pesado hubiera estado allí. Me arrodillé para inspeccionarlos, notando que la vegetación estaba quemada en los bordes. De repente, un sonido grave llenó el aire, similar al zumbido que había escuchado antes. Miré hacia el cielo y vi cómo una luz descendía lentamente desde las alturas. No era tan brillante como la vez anterior, pero su forma era inconfundible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una mezcla de miedo y curiosidad me invadió. El objeto flotó por encima del claro y nuevamente vi cómo descendían las figuras. Esta vez eran 3. Sus cuerpos grises parecían brillar bajo la luz del objeto. Sentí que debía correr, pero mis piernas no respondieron. Uno de ellos se acercó lentamente hacia mí, sus grandes ojos negros fijos en los míos. Aunque no tenía rostro, podía sentir una intención en su mirada. No era hostil, pero tampoco amistosa. En ese momento, el zumbido en mi cabeza regresó, más fuerte que nunca. Observamos, estudiamos, no temas. Esas palabras resonaron en mi mente con una claridad que me dejó sin aliento. Intenté hablar, pero no podía mover los labios. Era como si mi cuerpo estuviera congelado mientras mi mente procesaba lo que estaba sucediendo. El ser extendió una mano hacia mí, y aunque no me tocó, sentí una oleada de calor que recorrió mi cuerpo. Las marcas en mi brazo comenzaron a arder y un destello de luz blanca me cegó momentáneamente. Cuando recuperé la visión, los seres ya no estaban. El objeto comenzó a elevarse lentamente, desapareciendo en el cielo con un silencio absoluto. Por un momento, todo quedó en calma, como si el bosque hubiera retenido la respiración. Me quedé arrodillada en el claro, incapaz de moverme o de entender lo que acababa de suceder. Miré mi brazo y vi que las marcas habían cambiado. Ahora eran más visibles, como si hubieran sido grabadas con mayor precisión. Regresé a mi auto tambaleándome, con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me habían elegido? A pesar de todo, sabía que este encuentro era solo el principio de algo mucho más grande. Regresar a casa esa noche fue más difícil de lo que imaginé. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de preguntas y emociones. Lo que había experimentado en el bosque era imposible de ignorar. Los encuentros anteriores me habían dejado confundida, pero este último tenía una claridad inquietante. Ellos no solo estaban observando, estaban comunicándose. Al llegar, me encerré en mi habitación. El reflejo en el espejo me mostraba más que cansancio. Había algo distinto en mí. Las marcas en mi brazo seguían brillando débilmente, como si hubieran absorbido parte de esa luz que vi en el claro. Intenté tocarlas, pero esta vez el ardor era más intenso, como si un calor constante emanara de ellas. Decidí no mencionar nada en el hospital al día siguiente. Los comentarios ya eran demasiados desde que empecé a hablar de las luces en la autopista. La última vez que compartí algo, una colega me miró como si hubiera perdido la cabeza. Ahora entendía que había cosas que debía guardar para mí, aunque eso no hacía más fácil lidiar con ellas. Sin embargo, no estaba sola. En las noticias locales, varias personas comenzaron a reportar avistamientos similares. Había un patrón: luces extrañas en los cielos, interrupciones eléctricas y, en algunos casos, pérdida de tiempo.
Sentí un leve alivio al saber que no era la única, pero ese alivio se desvaneció cuando los reportes fueron rápidamente desacreditados por las autoridades, que los calificaron de ejercicios militares nocturnos. Un par de noches después, algo inquietante ocurrió. Estaba en la sala de estar revisando los comentarios en el foro donde encontré a otros testigos. Estaba escribiendo un mensaje detallado sobre lo que vi, cuando mi computadora se apagó de repente. El cursor, que aún brillaba en la pantalla negra, comenzó a moverse solo, escribiendo palabras que no entendía. Luego, la pantalla se apagó por completo. Inmediatamente, mi teléfono sonó. El mismo número desconocido que había llamado días antes. Dudé, pero finalmente respondí. Te lo advertimos, Laura. Deja de buscar. La voz era la misma, fría y sin emoción. Esta vez, sin embargo, continuó. Lo que viste no es para ti, no sigas. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Por un momento, sentí pánico. ¿Cómo sabían que estaba investigando? ¿Quiénes eran ellos? Pero esa sensación pronto fue reemplazada por una ira incontrolable. No iba a detenerme. Esa misma noche, revisé mi brazo nuevamente. Las marcas parecían haberse profundizado. Tomé una foto y decidí buscar ayuda fuera del foro. Encontré a un investigador independiente que afirmaba haber trabajado con testigos de abducciones antes. Lo contacté por correo electrónico y su respuesta fue rápida. Lo que describes es consistente con encuentros de tercer tipo. Las marcas son conocidas como sellos. Si decides continuar, prepárate. Ellos te eligieron por una razón. La idea de ser elegida era tanto aterradora como intrigante. No sabía qué significaba, pero no podía negar que algo me conectaba con estas entidades, algo que no lograba entender del todo. Poco después, comencé a notar más cambios. Mi audición parecía haber mejorado. Podía escuchar sonidos lejanos con una claridad que nunca antes había experimentado. Mis sueños se volvieron vívidos, llenos de símbolos y paisajes que no reconocía. Cada vez que despertaba, sentía que había estado en otro lugar, aunque no podía recordar cómo ni por qué. Sabía que mi vida nunca volvería a ser normal. Lo que me aterraba no era lo que había vivido, sino la certeza de que esto no había terminado. Algo se estaba gestando, y yo estaba en el centro de ello, sin saber cómo escapar. Las semanas siguientes a mi último encuentro se convirtieron en un constante juego de paranoia y descubrimiento. Algo estaba sucediendo, algo más grande de lo que podía comprender. Las llamadas anónimas se hicieron más frecuentes, siempre con la misma advertencia: detener mi búsqueda de respuestas. A pesar del miedo, no podía dejar de investigar. Una noche, mientras revisaba foros en busca de otros testigos, encontré un mensaje cifrado. El remitente parecía ser alguien que sabía lo que estaba pasando, alguien con información privilegiada. Después de varios intentos, logré descifrar el texto. Ellos están aquí desde hace décadas. El gobierno lo sabe. Los marcados son monitoreados. Ten cuidado. El mensaje incluía un enlace a un video grabado por un testigo que mostraba luces similares a las que había visto en el bosque. El video era perturbador, pero lo más inquietante fue el comentario que vi debajo, firmado con un nombre genérico: «Estás en peligro». Al día siguiente, recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había fotografías, imágenes de mi auto estacionado en el bosque y de mí caminando hacia el claro. Mi corazón se detuvo al verlas. No había nadie allí esa noche. Al menos, eso pensé. Esa misma tarde, mientras volvía a casa, noté un auto negro siguiéndome. No importaba cuántas vueltas diera o qué calles tomara, el vehículo permanecía a poca distancia. Finalmente,
Estacioné en un centro comercial concurrido, esperando perderlos entre la multitud. Pero al salir del auto noté que un hombre vestido de traje me observaba desde lejos, hablando por un auricular. Sabía que estaba siendo vigilada. Cada movimiento, cada búsqueda en internet, cada conversación. Mi vida ya no era privada. Las palabras del investigador independiente volvieron a mi mente. Ellos te eligieron por una razón. Esa noche, mi computadora fue hackeada. Todos los archivos que había recopilado sobre los encuentros desaparecieron, junto con las fotos de las marcas en mi brazo. Incluso las notas que había escrito a mano fueron robadas de mi casa. Alguien o algo no quería que siguiera adelante. Decidí acudir a los medios locales para intentar contar mi historia. Pensé que, si hacía pública mi experiencia, estaría más segura. Pero cada periodista con el que hablé se negó a cubrirla. Uno de ellos me lo dijo directamente. Laura, hay cosas que es mejor no tocar. Créeme, esto es más grande de lo que imaginas. Esa misma noche, mientras estaba acostada, escuché un zumbido familiar. Era el mismo sonido que había escuchado en el bosque, pero esta vez provenía de mi patio trasero. Miré por la ventana y vi un destello de luz que desapareció en segundos. No salí, pero supe que estaban cerca. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y vigilancia. El auto negro ya no apareció, pero los dispositivos electrónicos en mi casa fallaban constantemente. Las luces parpadeaban sin razón aparente y mi teléfono sonaba sin que hubiera una llamada registrada. Sabía que esto no era casualidad. Finalmente, recibí una última llamada. La misma voz fría y distante me habló, esta vez con una advertencia más directa. Algunos secretos no están destinados a salir a la luz. Has sido marcada, pero puedes vivir tranquila si dejas esto atrás. Esta es tu última advertencia. La llamada se cortó y por primera vez me invadió la sensación de que esta batalla no podía ganarse. Había algo más grande, algo que escapaba a mi control, y sabía que no estaba sola en mi experiencia. A partir de ese momento, decidí alejarme. Vendí mi casa, me mudé a un lugar remoto y dejé de buscar respuestas. Pero las marcas siguen ahí, y los sueños vívidos no han cesado. A veces despierto con la sensación de que alguien está en la habitación, observándome en silencio. Sé que esto no ha terminado. Ellos aún están aquí, esperando, vigilando. Y aunque he intentado seguir adelante, cada noche, al mirar el cielo, me pregunto cuándo volverán.